¿Qué son las cárceles espirituales? En la vida nos pasan circunstancias o nos pudieron haber hecho algún daño que no hemos podido superar. A muchos les han hecho un daño desde su niñez y no han podido superarlo, y eso los tiene atrapados. No pueden pensar en el futuro porque están pensando en el pasado. A eso le podemos llamar ataduras, cautiverio o cárceles espirituales. Bienvenidos a una tarde con Dios. En el mundo hay millones de personas encarceladas espiritualmente y no se dan cuenta porque piensan que lo que les sucede es normal. Pero desde el principio de la humanidad ha existido el bien y ha existido el mal. Dios nos creó, eso es real. Pero también es real que hay alguien que quiere destruir la creación de Dios. Y ese es Satanás. Muchos no quieren creer que el diablo existe. Pero Dios no nos hizo malos. Las personas son malas porque están poseídas. Dios nos puso reglas para cumplirlas y así fuéramos por el camino correcto. Pero también nos dio un libre albedrío, nos dio libertad para decidir. ¿Y qué hacemos? Tomamos el camino más fácil. Sus mandamientos se nos hacen muy difíciles y los desobedecemos y vamos siempre por el camino equivocado, cayendo en las trampas del diablo. Y Dios miró cómo el diablo quiere destruir su creación, atándonos, cautivándonos, poniéndonos en cárceles espirituales. El diablo tiene poder y es muy astuto para engañarnos. Y Dios miró que solos no íbamos a poder defendernos del enemigo. Por eso mandó a su Hijo a pagar nuestros errores, nuestros pecados y a darnos libertad. Jesucristo ha pagado por todos y por todo en la cruz. Y ahora Él tiene las llaves de nuestras cárceles espirituales. Y solo Él nos puede hacer verdaderamente libres. Lucas 4:18 al 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Muchos pensarán que esto es una locura, que las cárceles espirituales no existen. Yo también pensaba así. Y no es que me hayan lavado el cerebro. Es cuestión de reflexionar, poner atención de lo que pasa en el mundo. Miren, nosotros hemos hablado con personas con adicción de alcohol y les decimos, deben dejar de tomar. La familia está pagando las consecuencias. También tu dinero es para ayudar a tus hijos,
para ayudar a tu esposa, no para tirarlo en el vicio. Y solo dicen, es que no puedo dejar de tomar. ¿Por qué? Porque ahora el vicio los domina. El vicio los controla. Su cuerpo se los pide. Y ahora es un esclavo del alcohol. Está cautivo. Está en una cárcel espiritual. Hemos hablado con personas que hacen drogas y les decimos lo mismo. Tienen que dejar de hacer drogas. Regresen con su familia. Se miran en las calles cómo andan como zombies. Duermen en cualquier lugar. Y les decimos que regresen con sus padres o con su familia. Y dicen, ¿para qué? Si no me quieren. Les decimos, regresa, ellos te aman. Lo que no aman de ti es tu adicción. Tienes que dejar de hacer drogas. Te están destruyendo. Y solo contestan, es que no puedo dejar las drogas. Están esclavizados. Están atados a la droga, cautivos en una cárcel espiritual. Y así sucesivamente. ¿Cuántas cárceles de adicciones hay? La cárcel espiritual de la pornografía. Hay muchas personas adictas. Es un vicio también. Están atrapados en la pornografía. Tenemos que tener cuidado porque en las cárceles espirituales todos estamos expuestos. Podemos caer, ya sea que seamos cristianos o no seamos cristianos. Y es cierto que no toda la culpa es del diablo. Él solo nos tienta, pero nosotros que somos libres para decidir, tenemos la opción de decir sí o de decir no. No al alcohol, no a las drogas, no a la pornografía, porque al aceptar es como si le estuviéramos firmando un derecho legal y quedamos presos en la cárcel espiritual. Hay tantas cárceles espirituales como la del odio y rencor. Hay personas que están atadas, atrapadas en el odio y en el rencor, que no pueden perdonar lo que les hicieron en el pasado. Incluso padres que no pueden perdonar a sus hijos, o hijos que no pueden perdonar a sus padres, y están allí esclavizados. Mientras no perdonen, no podrán ser libres, no podrán ser felices. Aunque finjan ser felices, su rostro los delata. Están encarcelados. Otra cárcel es el estrés. Hay tantas personas con estrés por los problemas y preocupaciones de la vida. No pueden encontrar la paz. Otra cárcel es la depresión. Te sentirás cautivo, preso. Tus pensamientos se tornarán todos negativos. Pensarás que no vales nada, que a nadie le importas. El enemigo te hará alejarte de todos, te quitará las fuerzas, no tendrás energías, solo querrás estar en tu cama. Otra cárcel es el insomnio.
El enemigo no quiere que duermas, porque sabe que al no hacerlo, al no dormir, te traerá complicaciones, afectará a tu sistema nervioso, no tendrás buen desempeño en el trabajo, incluso puedes ser despedido. Y si eres estudiante, tendrás solo malas calificaciones. Y si conduces, tendrás mucho más riesgo de accidentes. Tendrás trastornos de ansiedad. Y eso te llevará a consumir medicinas que con el tiempo te traerá más complicaciones a tu cuerpo. Otra cárcel es el temor o el miedo. Te sientes atemorizado y no sabes ni por qué. Estás siempre con presentimientos de que algo malo ocurrió o que algo malo va a ocurrir. Y entra la desesperación. No puedes encontrar la calma. Una persona con temor no invierte en negocios, aunque le digan que tendrá buenas ganancias. No lo acepta por temor a perder. Otra cárcel es la tecnología. ¿Cuántas personas están desperdiciando su vida por causa de la tecnología? Están atados a sus redes sociales, esclavizados. Les molesta tanto que los interrumpas. La tecnología no es mala si le das un buen uso, con medida. Pero muchos se han dejado atrapar en la tecnología. Y la tecnología ha dividido su familia. Pueden estar en la misma casa, pueden estar sentados en la misma mesa, pero cada quien en su mundo. Todo con exceso nos destruye. Y el diablo se goza, porque él a eso ha venido, para robar, matar y destruir. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón? El diablo. ¿Y qué quiere destruir? La creación de Dios. ¿Quién es la creación de Dios? Nosotros. ¿Y cómo nos quiere destruir? Con todas estas cárceles espirituales. También nos advierte Dios que estemos alertas, porque nuestro enemigo nos quiere devorar. Primera de Pedro 5:8-9 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Entonces, si alguien pensaba que porque somos cristianos, el diablo no nos va a tentar, no nos engañemos. Si tentó a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ¿cuánto más a nosotros? Y para que no nos devore, ¿qué dice? Que nos mantengamos firmes en la fe, firmes en la oración. Por eso sacaron el dicho: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Tenemos que mantenernos firmes, así como Cristo fue firme cuando el diablo le tentó en el desierto. Jesucristo no cayó en sus trampas. Así nosotros
también podemos resistirlo y Él huirá de nosotros. No te dejes cautivar por los engaños del diablo. Él tiene poder, pero Dios es más poderoso. Sométete a Dios y el diablo tiene que huir. Otra cárcel es el pecado, y allí estamos todos. Un día platicando con un joven, me contaba sus problemas con su novia y me dice: yo sé que ustedes leen la Biblia y hacen oración. Voy a traer a mi novia para que oren por ella. Y le dije: y también por ti, porque tú también necesitas oración. Y dijo: está bien, ¿cuándo hacen oración? Le dije: todos los días. Y se asombró. Dice: ¿todos los días? ¿Por qué? Le dije: porque todos los días pecamos, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestra mente, con el oído. Por eso es necesario la oración todos los días, para pedir perdón a Dios y estar a cuentas con Él. Y dijo: voy a ir y llevaré a mi novia. Ya pasó más de un año y obviamente el enemigo no lo dejó venir. Pero están encarcelados espiritualmente y las personas prefieren quedarse allí porque les da vergüenza divulgar sus problemas. Mejor siguen fingiendo que no pasa nada. El conflicto en las parejas, en las familias, son obra del diablo. Pero para eso ha venido el Hijo de Dios, para deshacerlas y hacernos libres. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios quiere que vivamos en armonía, en amor, que vivamos libres, libres de cadenas, de ataduras, de cárceles espirituales. Dios nos ha dado voluntad propia para decidir, pero siempre hemos dicho que sí a las cosas malas. Ahora empecemos a decir no a todo lo malo y empieza a someterte a Dios, buscándolo en la lectura, en la oración, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Juan 8:31 al 36 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Tenemos la llave para salir de la cárcel espiritual. Jesucristo nos libera. No importa cuál sea tu cárcel, solo ríndete a Dios
Cree en Jesucristo para que seas libre. No le sigas abriendo la puerta al diablo, porque puedes quedar poseído. Él existe y ya tiene a muchos poseídos. Lo ha hecho desde la antigüedad. Tenemos la historia de un endemoniado y la encontramos en Marcos 5, 1 al 9, y dice así: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Imagínense, si un espíritu nos domina, cuánto más una legión. Así ha de haber sido la maldad de ese hombre. Así ha de haber sido el pecado tan grande. Y el pecado trae consecuencias. Estaba en una prisión espiritual. ¿Qué pasa cuando cometes un delito y te encierran en una cárcel física? Se cancela tu libre albedrío. Tu voluntad para decidir allí no cuenta. Recibirás órdenes y las tienes que cumplir. Lo mismo pasa cuando una persona es poseída. Ya no tiene decisión propia. El diablo toma las decisiones por la persona. Imagínense, ¿quién quiere vivir en el panteón? ¿Quién quiere vivir en los sepulcros? Solamente un loco poseído. Este hombre de la historia vivía allí porque el demonio se lo ordenaba. Él ya no podía decidir por sí mismo. Por eso tenemos que actuar, los que todavía no estamos poseídos, los que todavía tenemos libre voluntad para decidir. Podemos decirle no al alcohol, no al cigarro, no a las drogas, no a la pornografía, no al odio, no al rencor, decirle no a la avaricia, no al materialismo, no al temor, decirle no a la depresión, no al estrés, decirle no al pecado. ¿En cuál de estas cárceles te encuentras? Hoy tienes que renunciar. El enemigo no tiene por qué estarte dictando lo que tienes que hacer. Ahora sí que nosotros tenemos la última palabra y tenemos que decirle no al maligno. Si queremos ser libres, tenemos que ser valientes, porque no es fácil. En la historia también los hombres de Dios batallaban. Romanos 7, 18 al 20 dice:
Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. También está la historia de Elías. Él también sufrió el ataque del enemigo, al punto que quería morirse. La historia está en Primera de Reyes, capítulo 19. Para el que guste leerla, búsquenla ahí. Se sentía cautivado en la cárcel del miedo, en la cárcel del temor. Estaba desanimado y le pedía mejor a Dios que le quitara la vida. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros. No importa si creemos en Dios o no. El enemigo nos va a atacar. Él no duerme. Él trabaja noche y día. Otra historia es la de Job. Muchos ya la conocen. Esa se encuentra en Job capítulo 1. Para que si quieren leerla, búsquenla en Job capítulo 1. Qué dolor y qué tormento tuvo que pasar. Cualquier otro hubiera pedido la muerte, pero Dios le dio la fuerza para soportar, porque él se mantuvo firme. Con todo lo que le sobrevino, no pecó, no cayó en la cautividad, se mantuvo en adoración a Dios, y Dios lo levantó y lo prosperó. Un buen ejemplo para todos nosotros, que a pesar de las circunstancias, aunque estemos pasando por problemas de cualquier clase, sigamos adorando, sigamos clamando a Dios, sigamos adorándolo, agradecidos a Dios. Y Él hará la obra. Confía en Él. Él obrará. Él nos levantará. Él nos puede sacar de cualquier cárcel. Él nos puede sacar de cualquier cárcel espiritual que nos encontremos por medio de Jesucristo. Ahora, ¿sí crees que el diablo existe? Si todavía no crees, si con todos los textos que hay en la Biblia hablando de Satanás no lo crees, es porque estás en la cárcel. En esa cárcel de la duda, del ateísmo. También tienes que salir de allí. El enemigo nos quiere destruir. Todos tenemos la opción de ser libres. Si Cristo ya pagó por nosotros, ya hizo su parte, hagamos la nuestra. ¿Quieres ser libre? Solo ríndete a Él. Que Él sea el Señor de tu vida. Pídele perdón. Arrepiéntete. Dile no a los engaños del enemigo. Dios no nos obliga a seguir su camino, pero si quieres ser libre, tenemos que obedecer sus mandamientos. Es decisión de cada uno. Es decisión de cada uno de nosotros. Tenemos la llave. Es nuestra decisión ser libres o seguir en cárceles espirituales. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero.
La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La cárcel más grande no está formada de rejas y barrotes, sino de recuerdos negativos. Libérate.